Jesús dijo que todo pecado puede ser perdonado, excepto uno. La pena por este pecado es la segunda muerte en el lago de fuego. Muchos se preocupan de que ellos o alguien que conocen pueda estar en peligro de cometer este pecado imperdonable. Algunos dicen que podría tratarse de pecados graves como asesinato, abuso o rechazo de la gracia de Dios. Otros temen más, fracasos comunes como el divorcio, el suicidio o comportamientos repetidos sin arrepentimiento pueden condenarlos. Muchos simplemente se sienten abrumados por la culpa, creyendo que una vida entera de maldades es demasiado grande para ser perdonada. Pero incluso estos pecados graves pueden ser perdonados si la persona tiene un cambio de corazón y busca sinceramente el perdón. En la Biblia, Pablo persiguió ferozmente a los cristianos, pero luego se arrepintió y recibió la misericordia de Dios. El rey David cometió pecados terribles, pero se arrepintió en lágrimas y fue perdonado. Moisés dudó de Dios, pero luego volvió a él. Pedro negó conocer a Jesús, pero luego lloró de remordimiento y fue reconciliado. La realidad es que todos somos pecadores y necesitamos el sacrificio expiatorio de Jesús. Como dice Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto. Todos tropezamos en algún momento, pero Dios conoce nuestra debilidad y es paciente con nosotros. Si alguna vez nos sentimos distantes de Dios debido a pecados repetidos, no desesperemos. Satanás quiere que creamos que hemos cruzado la línea, pero eso es una mentira. Mientras tengamos aliento, no es demasiado tarde para regresar sinceramente a Dios. Al igual que el Hijo pródigo, seremos recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre Celestial. Dios entiende esto y no juzgará a nadie injustamente. Como dice Ezequiel 33:11, «Vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y viva». Incluso aquellos que han cometido los peores pecados pueden recibir perdón si se vuelven a Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona saber si ha cometido este pecado imperdonable? Y hay esperanza para quienes piensan que lo han cometido. Veamos qué dice la Biblia sobre este pecado imperdonable. Jesús dijo a los líderes judíos de su tiempo que todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Pero qué significa blasfemar contra el Espíritu? ¿Significa esto que si una persona ha dicho algo contra el Espíritu Santo, está condenada al lago de fuego? No, eso no es lo que quiso decir. De hecho, ellos acababan de acusarlo de realizar milagros por el espíritu de Satanás. Sin embargo, no les dijo que habían blasfemado contra el Espíritu. Más bien, les estaba advirtiendo que estaban en peligro de hacerlo. Entonces, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu? Cuando los líderes judíos hicieron estas acusaciones, sabían que no eran verdad. Lo vieron sanar a las personas, expulsar demonios y hacer otros milagros. Conocían las Escrituras íntimamente y sabían que las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Uno de los fariseos incluso le dijo, «Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Y sin embargo, en un esfuerzo por disuadir a sus seguidores y elevar su propio estatus, afirmaron que lo que hacía no era de Dios, sino de Satanás. No lo hicieron sin saberlo. Más bien, fue con un pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Este pecado imperdonable no puede cometerse en ignorancia o debilidad. No puede ser cometido por una persona que genuinamente cree que no hay Dios, o que siquiera cuestiona si Dios existe. Más bien como los líderes judíos que entendieron las Escrituras y tenían al Mesías frente a ellos. Este pecado solo puede ser cometido por aquellos que tienen un conocimiento íntimo de Dios, su palabra, su forma de vida y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Este pecado imperdonable o imperdonable solo puede ser cometido con un conocimiento y comprensión plenos de lo que se está haciendo. No puede ser cometido en ignorancia, engaño o debilidad. Y en realidad tiene que ver con la actitud de uno. Hebreos 10:26 dice, «Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados». Hebreos 6 dice, «Es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento». Por lo tanto, una persona debe haber tenido primero una comprensión clara de la verdad de las Escrituras en el camino de Dios. Luego deben rechazar intencionalmente, a propósito y voluntariamente a Dios y sus caminos. La diferencia entre pecar voluntariamente y pecar de manera consciente es que el pecado voluntario es el acto y actitud totalmente deliberados de nunca arrepentirse del pecado. Alguien que peca voluntariamente no está cegado como la mayoría del mundo. Ahora tienen conocimiento de la verdad.
saben el efecto del sacrificio de Cristo y lo profanan. Tiene una conciencia cauterizada para hacer el mal. Por otro lado, todos pecamos conscientemente. Cuando pecamos conscientemente somos muy conscientes de lo que estamos haciendo y estamos en control, pero se hace en debilidad, engaño ignorante o por hábito. Incluso los cristianos que se han arrepentido de su anterior forma de vida y han aceptado a Jesús como sacrificio, todavía fallan y pecan conscientemente, pero en debilidad y contra su mejor juicio. Pablo describió este dilema en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Es el pecado por el cual Cristo murió, de modo que una vez que una persona se arrepiente y pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El pecado que no puede ser perdonado es el pecado intencional y voluntario de decidir nunca arrepentirse de nuevo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber tenido el Espíritu de Dios obrando en la vida de uno. Este tipo de pecador nunca siquiera considerará la idea de arrepentirse o desear regresar al camino de Dios. Y lo hace mientras entiende las consecuencias de ser consumido en el lago de fuego, como Hebreos 10:26 señala. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta aterradora expectativa de juicio y de indignación ardiente, porque ha pisoteado al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e injuriado al Espíritu de gracia. Es este acto consciente y voluntario de determinar nunca arrepentirse del pecado y aceptar la sangre de Cristo lo que insulta y blasfema contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, a menos que una persona esté en desafío intencional contra el Dios que ha demostrado existir, no ha insultado ni blasfemado al Espíritu, y por ende no ha cometido el pecado imperdonable. Pero incluso si tú o alguien que conoces piensa que ha cometido este pecado, no es demasiado tarde. Dios es profundamente misericordioso, y si estás comprometido a cambiar tu vida, verdaderamente arrepentido por tus pecados, y genuinamente arrepentido, entonces serás perdonado. Puedes ser reconciliado y acercado por la sangre de Cristo. La mayoría del mundo, tanto ahora como a lo largo de la historia, no se ha arrepentido y no se arrepentirá en esta vida. Sin embargo, no lo han hecho voluntariamente. Han sido engañados. Han sido cegados por Satanás y sus mentiras que dominan este mundo. La mayor parte de la humanidad está cegada por Satanás y sus mentiras. No han comprendido completamente ni han tenido la oportunidad de recibir la verdad del Evangelio. Dios entiende esto y no los juzgará injustamente. El tiempo llegará cuando todos tendrán la oportunidad de conocer a Dios y elegir el arrepentimiento. Hasta entonces, oremos con compasión por aquellos perdidos en la oscuridad del pecado y la ignorancia para que puedan recibir misericordia. No los condenemos, sino que mostremos el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Es a través de nuestro ejemplo y gentileza que podemos guiarlos al arrepentimiento, no por medio del juicio. En cuanto a aquellos que ya conocen la verdad y el Evangelio, recordemos que incluso los cristianos tropiezan en pecado a veces. No pensemos que somos mejores que otros. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Oremos unos por otros y corríjanos suavemente cuando sea necesario. También recordemos que nuestro caminar espiritual es un proceso. No nos haremos perfectos de la noche a la mañana. Pero si perseveramos pacientemente en la fe, la oración, el estudio bíblico y la comunión cristiana, creceremos. Nuestras debilidades pueden convertirse en fortalezas cuando las entregamos a Dios. Cultivemos nuestra relación con Cristo diariamente. Oremos por más de su Espíritu Santo para ayudarnos a superar el pecado. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, y caminemos en el amor de Dios derramando ese amor en otros. En conclusión, no temamos al pecado imperdonable, sino más bien temamos descuidar la gran salvación que Dios nos ofrece. Su gracia es más que suficiente para perdonarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Que respondamos a este amor infinito, amando a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nuestra alegría será completa mientras glorificamos a Dios a través de una vida llena de bondad, justicia y verdad.